Antes de 1879, nadie había medido el tiempo que tarda un pensamiento. Nadie lo había intentado porque nadie creía que fuera posible. Wilhelm Wundt lo intentó y funcionó. Ese experimento, aparentemente pequeño, fue el momento exacto en que la psicología dejó de ser una rama de la filosofía y se convirtió en una ciencia. No fue una evolución gradual ni un consenso académico. Fue una decisión, un laboratorio y un método que nadie antes había aplicado al estudio de la mente humana. Lo que construyó en Leipzig no era solo un espacio de investigación. Era la demostración de que la conciencia podía estudiarse con la misma precisión con que la física estudia el movimiento o la química estudia la materia. Midió la velocidad del pensamiento, descompuso la percepción en sus elementos básicos, le cuantificó el umbral entre el estímulo y la experiencia. Hizo medible lo que durante siglos había sido solo reflexión. Y cuando entendió que el experimento tenía límites, que había dimensiones de la mente humana que ningún laboratorio podía capturar, construyó una psicología de los pueblos para estudiar el lenguaje, el mito y la cultura como manifestaciones colectivas de la misma mente que medía individualmente. Sus propios discípulos ignoraron esa parte, y la psicología pagó el precio de ese olvido durante décadas. Durante 2000 años, filósofos construyeron sistemas brillantes que explicaban la mente humana sin medir nada, sin verificar nada, sin reproducir nada que permitiera a otro pensador comprobar si las afirmaciones eran correctas. Aristóteles afirma que el corazón es el órgano del pensamiento sin abrir nunca a un cuerpo para verificar si esa afirmación tiene fundamento anatómico. Descartes ubica la interacción entre alma y cuerpo en la glándula pineal sin realizar ningún experimento que demuestre esa función. Y la filosofía empirista británica describe el funcionamiento de la mente mediante leyes de asociación entre ideas sin intentar jamás medir cuánto tiempo toman esas asociaciones o bajo qué condiciones se forman. Esa tradición que domina absolutamente el pensamiento sobre la mente produce obras de enorme sofisticación filosófica que todavía se leen con admiración porque capturan intuiciones profundas sobre la experiencia humana. Pero tiene un problema fundamental, que ninguna disputa filosófica sobre la naturaleza de la mente puede resolverse definitivamente, porque cada sistema tiene sus propios criterios de coherencia interna, sin que haya forma de decidir entre ellos, apelando a evidencias que todos deberían reconocer. La propuesta que transforma radicalmente el estudio de la mente es que esa pregunta que durante siglos fue territorio exclusivo de la filosofía puede responderse con los métodos de la ciencia natural, que los procesos mentales tienen una regularidad que puede ser medida usando instrumentos que registran tiempos de reacción, intensidades de sensaciones o condiciones bajo las cuales ciertos fenómenos psicológicos ocurren, puede reproducirse cuando diferentes investigadores repiten los mismos experimentos en diferentes laboratorios, y puede estudiarse con el mismo rigor con que la física estudia el movimiento o con que la química estudia las reacciones. Esa decisión de aplicar el método experimental a la mente no es simple extensión de lo que ya se hacía en otras ciencias, sino un gesto filosófico audaz, porque implica afirmar que la mente, aunque sea experiencia privada accesible, solo desde la primera persona, tiene estructuras y procesos que pueden objetivarse lo suficiente para ser estudiados intersubjetivamente, sin que esa objetivación destruya completamente lo que hace mental a lo mental. Entonces la psicología no es neurología que estudia el cerebro, ignorando la experiencia consciente,
ni es filosofía que especula sobre la mente sin verificar nada, sino una disciplina nueva que estudia la experiencia consciente con métodos científicos. La separación de la psicología de la filosofía no ocurre de golpe, sino que es el resultado de una insatisfacción acumulada con la introspección especulativa que producía sistemas brillantes describiendo estructuras mentales complejas, mediante categorías que parecían capturar algo real de la experiencia, pero que eran imposibles de verificar porque cada filósofo producía su propio sistema sin que hubiera forma de decidir cuál era correcto. La propuesta es sustituir la especulación por el experimento controlado como criterio de validez, sin pretender que todo lo que vale la pena saber sobre la mente puede saberse experimentalmente, pero insistiendo en que lo que puede saberse experimentalmente debe saberse así, porque produce conocimientos más confiables que cualquier intuición filosófica, por brillante que sea. En 1879 se establece en Leipzig el primer laboratorio de psicología experimental, que no es simplemente una habitación con instrumentos, sino una declaración institucional de que la mente puede estudiarse sistemáticamente usando procedimientos reproducibles que producen datos cuantitativos en lugar de solo intuiciones cualitativas. Ese laboratorio, que comienza modestamente, con pocos estudiantes y con instrumentos simples, se convierte rápidamente en el modelo que define lo que significa hacer psicología científica, atrayendo estudiantes de todo el mundo que viajan a Alemania, específicamente para aprender el método experimental. Ese gesto de institucionalizar la investigación psicológica, creando un espacio físico dedicado exclusivamente a experimentar con procesos mentales, es tan importante como cualquier descubrimiento específico que se haga ahí, porque crea la infraestructura dentro de la cual la psicología puede crecer, acumulando resultados que se publican en revistas especializadas, y produce generaciones de investigadores entrenados que comparten métodos comunes, permitiendo que haya debates productivos donde todos entienden qué significa replicar un experimento. El laboratorio no es solo un lugar donde se realizan experimentos, sino una declaración filosófica sobre la naturaleza de la mente que tiene consecuencias que van más allá de cualquier resultado particular. Decir que la mente puede estudiarse en un laboratorio implica que tiene regularidades que son independientes del observador. Entonces no es pura subjetividad que varía arbitrariamente. Implica que esas regularidades pueden ser aisladas, controlando variables que normalmente varían simultáneamente en la vida cotidiana. Implica que pueden medirse cuantitativamente. Entonces no es suficiente decir que algo aumenta o disminuye, sino que debe especificarse cuánto aumenta bajo qué condiciones. Ese supuesto de que la mente tiene regularidades independientes que pueden aislarse y medirse es exactamente lo que separa la psicología científica de cualquier forma anterior de reflexión sobre la vida mental que permanecía en territorio puramente filosófico o literario, donde las generalizaciones son intuitivas sin poder verificarse. Estudiantes de todo el mundo viajan a Leipzig durante décadas, convirtiendo esa peregrinación en obligatoria para quien quiera establecerse como psicólogo experimental. Y al regresar a sus países de origen, esos estudiantes fundan sus propios laboratorios en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Rusia, reproduciendo la estructura que aprendieron.
Esa diseminación convierte a Leipzig no solo en el origen histórico que puede datarse precisamente, sino en el modelo que define durante décadas lo que significa hacer psicología científica, estableciendo estándares metodológicos que todos los que quieren ser tomados en serio deben cumplir. Un filósofo que reflexiona sobre su propia mente produce descripciones ricas de la experiencia consciente, capturando matices que ningún experimento puede registrar. Pero esas descripciones varían radicalmente entre filósofos. Entonces Descartes describe la mente de una forma, Hume de otra completamente incompatible, y Kant de una tercera, que rechaza las dos anteriores sin que haya forma de decidir cuál descripción es correcta, porque todas se apoyan en introspecciones que cada uno realiza privadamente. Esa introspección filosófica tradicional que produce sistemas brillantes pero inverificables debe sustituirse por una introspección radicalmente diferente que ya no pide al sujeto que reflexione libremente sobre su mente, sino que bajo condiciones controladas, rigurosamente y con entrenamiento previo extenso que enseña qué debe reportarse y qué debe ignorarse, el sujeto reporta sus experiencias inmediatas ante estímulos específicos que se presentan sistemáticamente. Esa disciplina metodológica es lo que le da el carácter científico a la introspección, transformándola de especulación filosófica en dato experimental, que puede verificarse cuando otros investigadores repiten el mismo procedimiento. Los sujetos del laboratorio no son voluntarios ingenuos que llegan sin preparación y simplemente reportan lo que sienten, sino que son entrenados durante meses antes de participar en experimentos reales, porque la introspección sin disciplina produce reportes confusos que varían enormemente entre individuos. Mientras la introspección entrenada puede describir con precisión los elementos más simples de la experiencia sin añadir interpretaciones que contaminen el dato. Esa capacidad de reportar la intensidad de una sensación distinguiéndola de su cualidad, su duración que puede medirse, y su extensión espacial cuando se trata de sensaciones corporales. Esa capacidad de discriminar aspectos de la experiencia que normalmente se experimentan fusionados es el resultado del entrenamiento que enseña a descomponer la experiencia en sus componentes elementales. La introspección experimental tiene un límite reconocido explícitamente sin pretender que puede aplicarse a todos los procesos mentales. Solo puede aplicarse a procesos mentales suficientemente lentos para ser observados conscientemente y suficientemente simples para poder reportarse sin que la complejidad abrume la capacidad de articularlos verbalmente. Los procesos más rápidos, los procesos más complejos y los procesos más automáticos, como los que gobiernan hábitos motores, todos esos procesos escapan a la introspección experimental. Entonces no pueden estudiarse con ese método sin distorsionarse radicalmente. Ese reconocimiento de los límites del método no es una admisión de fracaso, sino un realismo metodológico que lleva a buscar otros enfoques. Y la química del siglo XIX descubre que toda la inmensa variedad de sustancias que existen puede explicarse mediante combinaciones de aproximadamente 60 elementos básicos que no pueden descomponerse en nada más simple. El agua es hidrógeno y oxígeno combinados en proporciones específicas. El azúcar es carbono, hidrógeno y oxígeno organizados en una estructura molecular particular. Y así cada sustancia, por compleja que parezca, puede analizarse hasta revelar los elementos que la constituyen. Ese éxito extraordinario de la química produce una pregunta inevitable. Si la materia puede descomponerse en elementos fundamentales,
¿No debería poder hacerse lo mismo con la experiencia consciente, que también es inmensamente variada? El proyecto central es exactamente ese: identificar los elementos básicos de la conciencia de la misma forma en que la química identifica los elementos básicos de la materia, y demostrar que toda experiencia consciente, por compleja que sea, puede entenderse como una combinación de esos elementos según principios que pueden descubrirse experimentalmente. El análisis introspectivo cuidadoso, que se realiza durante años sometiendo sujetos entrenados a miles de estímulos diferentes, revela que pueden identificarse dos tipos de elementos fundamentales: sensaciones que tienen cualidad distinguiendo una sensación visual de una auditiva, intensidad que puede variar continuamente, duración que mide cuánto tiempo persiste la sensación, y extensión espacial cuando se trata de sensaciones que ocupan regiones definidas, y sentimientos que tienen tres dimensiones independientes: valencia, que va desde el agrado hasta el desagrado; tensión, que va desde la relajación hasta la máxima tensión; y excitación, que va desde la calma hasta la máxima excitación. Esta aproximación, que se conoce como estructuralismo o elementalismo, porque busca la estructura de la conciencia, identificando sus elementos básicos, parte del supuesto filosófico de que la experiencia consciente compleja puede descomponerse analíticamente en sus partes más simples, sin que esa descomposición sea un artificio que destruye lo que debía estudiar. Conocer esas partes elementales es conocer los fundamentos de toda la vida mental. Igual que conocer los átomos es conocer los fundamentos de toda la materia. El proyecto elementalista produjo resultados importantes que todavía se reconocen como contribuciones permanentes: la identificación de las dimensiones básicas de la sensación y del sentimiento, la demostración de que la introspección disciplinada puede producir datos replicables, y el establecimiento de procedimientos experimentales que se refinan constantemente. Pero el proyecto también reveló sus límites, que se vuelven cada vez más evidentes cuando se intenta extenderlo hacia procesos mentales más complejos, que resisten la descomposición en elementos porque parecen tener propiedades emergentes. La experiencia consciente no se comporta como la materia química, que puede recomponerse sumando sus elementos. Y mientras la percepción de una melodía no es la suma de las notas individuales, sino algo cualitativamente diferente que se pierde completamente cuando se descompone la melodía. Esa irreductibilidad será la crítica central que la psicología de la Gestalt dirigirá décadas después. Miras una habitación llena de objetos. Todos están ahí simultáneamente, afectando tus órganos sensoriales, que reciben información sobre formas, colores, texturas, sonidos que vienen de múltiples fuentes. Pero tu experiencia consciente en ese momento no es un caos de sensaciones simultáneas, sino un campo organizado donde ciertos objetos están en el centro de la atención, siendo percibidos con máxima claridad, mientras que otros permanecen en la periferia siendo apenas notados. Esa organización que transforma el flujo potencialmente caótico de estímulos en una experiencia estructurada donde hay centro y periferia, sin que el centro esté determinado por propiedades físicas de los estímulos, sino por actividad del sujeto que selecciona qué atender según propósitos. Esa organización es lo que se llama percepción, la capacidad de la conciencia de organizar activamente el campo perceptivo, trayendo ciertos contenidos al centro de atención, mientras otros permanecen en la periferia. La percepción no es solo un mecanismo atencional que selecciona entre estímulos, sino el principio que organiza toda la vida mental desde el nivel más básico.
porque es la actividad sintética por la cual los elementos de la experiencia se integran en unidades coherentes que tienen significado sin que ese significado pueda encontrarse en ninguno de los elementos aisladamente. Cuando percibes una mesa no tienes primero sensaciones de color, forma, textura y dureza que luego asocias, sino que desde el primer momento percibes la mesa como una unidad que tiene todas esas propiedades simultáneamente. Y esa unidad viene de la percepción que organiza el material sensorial según conceptos que ya posees. Sin ese proceso activo de organización que impone estructura al flujo sensorial, la conciencia no sería más que un flujo caótico de sensaciones sin estructura ni significado, donde nada se distinguiría de nada porque no habría fronteras que separen objetos permitiendo identificarlos como unidades discretas que persisten a través del tiempo. Con el concepto de apercepción se toma distancia radical del asociacionismo británico que explicaba toda la vida mental como asociaciones pasivas entre ideas que se conectan automáticamente cuando se presentan juntas repetidamente. Porque la percepción implica una actividad organizadora que no puede reducirse a ninguna asociación mecánica por compleja que sea. La actividad aperceptiva es voluntaria, aunque no siempre consciente, porque esa organización se ha vuelto tan automática que parece que las cosas simplemente se perciben sin esfuerzo. Esa actividad organizadora es la característica más definitoria de la conciencia humana, sin la cual no seríamos diferentes de sistemas que simplemente reaccionan a estímulos sin organizarlos significativamente. Antes de los experimentos que miden tiempos de reacción, nadie sabía si los procesos mentales tienen duración real o si son instantáneos ocurriendo tan rápidamente que el tiempo que toman es cero para propósitos prácticos. La filosofía cartesiana que separa radicalmente mente y cuerpo, atribuyendo al cuerpo extensión espacial y duración temporal, mientras que a la mente le atribuye solo pensamiento, sin extensión ni duración, sugiere que medir tiempos mentales es una empresa sin sentido. Pero uno de los programas de investigación más productivos consiste precisamente en medir el tiempo que tarda el sujeto en reaccionar ante diferentes tipos de estímulos presentados bajo condiciones controladas. Y esa medición revela algo que antes no era demostrable, que los procesos mentales tienen una duración real que puede cuantificarse con precisión usando cronómetros que registran milésimas de segundo, mostrando que diferentes tipos de procesamiento mental toman diferentes cantidades de tiempo. El procedimiento básico es simple conceptualmente, aunque requiere aparatos sofisticados. Se presenta un estímulo que puede ser visual como una luz que se enciende o auditivo como un sonido que se produce. Y se mide cuánto tiempo transcurre desde que el estímulo aparece hasta que el sujeto responde presionando una tecla. Y ese tiempo total se llama tiempo de reacción, y varía sistemáticamente según las condiciones experimentales. El método se refina mediante una técnica ingeniosa que permite aislar el tiempo que toma un proceso mental específico. Se mide el tiempo de reacción en una condición simple, donde el sujeto solo debe responder tan rápido como puede cuando aparece cualquier estímulo, y se compara con el tiempo de reacción en una condición más compleja, donde el sujeto debe discriminar entre estímulos diferentes. Den y se restan los tiempos obteniendo la diferencia que corresponde al tiempo adicional que toma la discriminación. Esa técnica de resta o método sustractivo es una innovación metodológica que influye directamente en la psicología cognitiva experimental del siglo XX.
Los estudios de tiempo de reacción acumulados durante décadas, produciendo miles de mediciones, demuestran con evidencia que nadie puede negar que la mente no es instantánea, sino que tiene una velocidad que puede medirse con la misma precisión con que se miden velocidades de procesos físicos, y que esa velocidad varía con la complejidad de la tarea de forma predecible. Varía con la fatiga que acumula cuando se repite la tarea demasiadas veces sin descanso. Y varía con el entrenamiento que acelera la ejecución, aunque nunca elimina completamente el tiempo que toma. Esa demostración aparentemente simple de que la mente tiene velocidad mensurable tiene una consecuencia filosófica profunda que transforma completamente cómo debe pensarse lo mental, que la mente es un proceso que ocurre en el tiempo y no una facultad que simplemente existe sin duración como si fuera una sustancia inmaterial. El laboratorio funciona brillantemente cuando estudia sensaciones simples que pueden presentarse bajo condiciones controladas, cuando mide tiempos de reacción ante estímulos estandarizados, o cuando estudia sentimientos básicos que pueden inducirse mediante estímulos controlados. Pero hay un reconocimiento explícito sin evasivas de que el laboratorio experimental solo puede estudiar los procesos mentales más simples y que los procesos más complejos resisten completamente la simplificación que el experimento requiere. El lenguaje que se habla fluidamente en conversaciones naturales no puede reproducirse en el laboratorio donde todo está predeterminado y donde el sujeto solo responde a instrucciones sin iniciar nada espontáneamente. El mito que organiza la experiencia colectiva proporcionando narrativas que conectan el presente con orígenes tampoco puede estudiarse experimentalmente, porque no es un fenómeno individual, sino un producto cultural que emerge de generaciones que narran y renarraban transformando gradualmente. La moral que regula comportamientos mediante normas que todos reconocen como vinculantes no puede estudiarse presentando dilemas en el laboratorio porque los juicios que se obtienen son respuestas a situaciones hipotéticas que no comprometen realmente al sujeto. Y el arte, que crea formas que intensifican la experiencia, tampoco puede estudiarse experimentalmente porque la experiencia estética requiere una contemplación sostenida que el laboratorio no permite. De ese reconocimiento de límites del método experimental no es una admisión de derrota, sino un realismo que lleva a desarrollar lo que se llama la psicología de los pueblos. El estudio de los productos culturales colectivos como vías de acceso a las formas superiores de la vida mental que no pueden simplificarse suficientemente para caber en el laboratorio. La psicología de los pueblos no es una disciplina separada, sino la parte superior de un proyecto unificado donde ambas partes se complementan. La psicología experimental estudia los elementos simples de la conciencia individual, identificando sensaciones, sentimientos y procesos básicos de atención, memoria y asociación. Mientras la psicología de los pueblos estudia las formas complejas que esa conciencia produce cuando opera colectivamente a través del lenguaje que no es invención individual, sino producto social, del mito que narra colectivamente, y de la costumbre que regula sin que nadie la establezca explícitamente. Ambas partes del proyecto se necesitan mutuamente, porque los elementos simples que el experimento aísla nunca existen aisladamente en la vida real, sino solo integrados en formas complejas que les dan sentido. Y las formas complejas están construidas mediante procesos básicos que el experimento revela, aunque esos procesos solos no puedan explicar completamente la complejidad que emerge cuando se organizan colectivamente.
Hay dos formas radicalmente diferentes de pensar la mente. De una que dominó el empirismo británico, la concibe como una superficie receptiva que recibe impresiones del mundo exterior sin añadir nada propio, excepto la capacidad de asociar esas impresiones cuando se presentan juntas repetidamente. Y toda la vida mental puede explicarse mediante esas asociaciones pasivas que se acumulan. Según esa visión, la mente es un espejo que refleja el mundo sin transformarlo. Entonces conocer es copiar fielmente lo que está ahí. La otra forma de pensar la mente que se defiende radicalmente contra el asociacionismo pasivo la concibe como una actividad que organiza la experiencia, sin limitarse a recibir impresiones, porque desde el primer momento impone formas al material sensorial sin las cuales no habría objetos reconocibles. Y esa actividad organizadora no puede reducirse a ninguna asociación entre elementos preexistentes, porque las asociaciones presuponen que los elementos ya están formados. Una de las posiciones filosóficas más características que se desarrolla durante décadas es el voluntarismo. La idea de que la característica más fundamental de la vida mental no es el conocimiento que representa el mundo, sin modificarlo, sino la voluntad entendida no como simple capacidad de elegir entre alternativas, sino como la actividad organizadora que produce la percepción, seleccionando qué contenidos acceden al foco de la conciencia, y que da unidad a la experiencia consciente, integrando elementos que podrían permanecer dispersos. El voluntarismo se opone tanto al intelectualismo, que hace del conocimiento el centro de la mente, reduciendo todo lo mental a representaciones que copian el mundo, como al asociacionismo, que le reduce a conexiones pasivas entre ideas que se forman mecánicamente. Propone, en cambio, que la mente es ante todo una actividad orientada que organiza la experiencia desde un centro activo que no puede reducirse a ninguna suma de sus partes. Esa idea de la mente como actividad voluntaria, que no contempla pasivamente, sino que actúa organizando, tiene consecuencias metodológicas directas. El experimento debe diseñarse de modo que el sujeto no sea un receptor pasivo, sino un agente activo que realiza operaciones específicas que requieren esfuerzo voluntario. Una persona dice que se siente bien. Esa afirmación parece simple pero oculta enorme ambigüedad, porque bien puede significar cosas completamente diferentes según contextos. Puede significar que experimenta placer intenso. Puede significar que está tranquila, sin tensiones. O puede significar que está alerta y energizada. Esas tres experiencias, que todas podrían describirse como sentirse bien, son fenomenológicamente diferentes sin poder reducirse a una sola dimensión. La teoría de los sentimientos, que se desarrolla mediante años de experimentos, propone que toda experiencia afectiva puede describirse con precisión a lo largo de tres dimensiones independientes, sin que ninguna pueda reducirse a las otras. Agrado, desagrado, que describe la valencia afectiva básica. Tensión, relajación, que describe el estado de activación del organismo, y excitación, calma, que describe la intensidad del proceso afectivo. Esas tres dimensiones pueden combinarse produciendo 8 configuraciones básicas que resultan de todas las combinaciones posibles cuando cada dimensión tiene 2 polos opuestos. Agrado con tensión y excitación cuando se anticipa un evento positivo. Agrado con relajación y calma cuando se descansa después de haber completado una tarea difícil. Desagrado con tensión y excitación cuando se enfrenta una amenaza. Desagrado con relajación y calma cuando se experimenta tristeza.
Esta propuesta tridimensional es significativamente más sofisticada que cualquier teoría de las emociones básicas que intenta catalogar las emociones como si fueran especies discretas, porque no reduce el afecto a categorías discretas, sino que lo describe como un espacio continuo de 3 dimensiones en el que cada experiencia emocional ocupa una posición específica. Ese modelo dimensional que describe el espacio afectivo mediante 3 ejes perpendiculares, que pueden variar, independientemente, influye directamente en las teorías de la Roussel y la Valencia que dominan la psicología de las emociones en el siglo XX, desarrollando exactamente la misma idea de que las emociones no son categorías discretas, sino posiciones en un espacio multidimensional. Los sentimientos se estudian no solo con autorreporte, sino también con medidas fisiológicas que registran objetivamente. El pulso que acelera cuando aumenta la tensión, la respiración que se vuelve superficial y rápida cuando aumenta la excitación, y la presión sanguínea que varía según el estado afectivo. Esa conexión entre lo psicológico, que se experimenta subjetivamente, y lo fisiológico, que puede medirse objetivamente, anticipa la tradición de investigación psicofisiológica, que conectará sistemáticamente la experiencia subjetiva con sus correlatos corporales. 2 líneas paralelas perfectamente rectas se perciben como curvas que se alejan una de la otra cuando se añaden líneas cortas oblicuas en los extremos, aunque un instrumento de medición confirme que las líneas principales permanecen perfectamente paralelas. Esa ilusión es solo una entre docenas que se estudian durante décadas en el laboratorio, presentando estímulos cuidadosamente diseñados para producir discrepancias específicas entre lo que está físicamente presente y lo que se experimenta conscientemente. Los estudios de percepción incluyen una investigación sistemática de las ilusiones perceptivas que cataloga cuidadosamente cada tipo, midiendo sus magnitudes bajo condiciones variadas para determinar qué factores las intensifican o las atenúan sin eliminarlas completamente, porque son estructurales viniendo de cómo el sistema perceptivo funciona. Las ilusiones no son errores que deben evitarse, sino ventanas privilegiadas hacia el funcionamiento de la mente, porque revelan los principios de organización activa que operan por debajo del umbral de la conciencia. Cuando las líneas paralelas se perciben curvas, no es porque los ojos fallen, sino porque el sistema perceptivo organiza activamente la información disponible según principios que normalmente funcionan bien, produciendo percepciones fieles en la mayoría de las situaciones naturales. Las ilusiones demuestran con evidencia que nadie puede negar que el ojo no fotografía la realidad copiando pasivamente lo que está ahí, sino que el sistema perceptivo organiza la información sensorial según principios propios que en condiciones normales producen percepciones fieles, pero que bajo condiciones específicamente diseñadas producen distorsiones sistemáticas. El estudio sistemático de las ilusiones anticipa directamente el programa de investigación de la psicología de la Gestalt, que se desarrollará décadas después, preguntándose exactamente la misma pregunta que ya estaba implícita. ¿Por qué la ilusión ocurre? ¿Qué principios organizan la percepción, produciendo distorsiones predecibles que revelan reglas que normalmente permanecen invisibles? Caminas por una calle bulliciosa, donde simultáneamente ocurren docenas de eventos que podrían capturar tu atención, pero que permanecen completamente ignorados porque tu conciencia está ocupada con algo específico. 2 personas conversan a tu lado, pero no registras ni una palabra. Un perro ladra insistentemente, pero no lo notas.
Y un vendedor te ofrece un producto, pero pasas sin siquiera mirarlo. Esa selectividad que caracteriza toda experiencia consciente es función de la atención que ocupa un lugar central en la investigación experimental, porque es el mecanismo que determina qué contenidos acceden al foco de la conciencia procesándose con máxima claridad y cuáles permanecen en la periferia siendo apenas notados. Estudiar la atención experimentalmente exige diseñar situaciones donde la intensidad de los estímulos puede manipularse independientemente de su novedad, que también atrae atención automáticamente, y ambas pueden manipularse independientemente de la relevancia, que depende de las instrucciones que se dan al sujeto. La investigación sistemática que acumula datos durante años permite distinguir entre atención pasiva, que es la captura involuntaria de la conciencia por estímulos intensos o novedosos que no pueden ignorarse, y atención activa, que es la dirección voluntaria del foco de conciencia hacia un objeto elegido, que puede no ser particularmente intenso ni novedoso, pero que se vuelve relevante según los propósitos del sujeto. Esa distinción entre ser capturado pasivamente por estímulos que fuerzan la atención y capturar activamente la atención dirigiéndola voluntariamente hacia objetos elegidos es la diferencia entre ser gobernado por el ambiente, que determina qué se experimenta, y gobernar la propia experiencia decidiendo qué merece atención. Los estudios de atención producen uno de los primeros datos robustos sobre la capacidad limitada de la conciencia, demostrando que el foco de la percepción solo puede contener simultáneamente una cantidad limitada de contenidos, que pueden ser aproximadamente 7 elementos cuando se trata de ítems simples, y que esa limitación no es un defecto, sino una propiedad estructural de la conciencia. El empirismo británico construye sistemas elaborados que explican toda la vida mental, apelando exclusivamente a un solo mecanismo: la asociación entre ideas que se conectan automáticamente cuando se presentan juntas, repetidamente. Todas las ideas complejas pueden descomponerse en ideas simples, que se asociaron mediante contigüidad cuando aparecieron juntas, espacialmente o temporalmente, mediante semejanza cuando dos ideas se parecen, o mediante contraste cuando dos ideas son opuestas. La psicología experimental toma en serio el asociacionismo sin descartarlo completamente, y reconoce que las asociaciones entre ideas son uno de los mecanismos fundamentales del aprendizaje, sin los cuales no podría explicarse cómo se adquieren hábitos que permiten responder automáticamente, y de la memoria, sin la cual no podría explicarse cómo un estímulo evoca recuerdos de eventos pasados. Pero se insiste firmemente en que las asociaciones no pueden ser el único mecanismo, porque hay procesos mentales que no pueden reducirse a ninguna asociación previa. Los juicios creativos, que producen relaciones entre conceptos que nunca se presentaron juntos anteriormente. Las síntesis aperceptivas, que integran elementos en totalidades coherentes que tienen propiedades que no están en ninguno de los elementos aisladamente, y la producción de nuevas relaciones entre conceptos que trascienden completamente cualquier experiencia previa. La crítica al asociacionismo puro es también una defensa de la actividad sintética de la mente, que no puede reducirse a mecánica asociativa. Cuando el sujeto produce una relación nueva entre dos ideas, conectándolas de forma que nadie conectó previamente, no está recuperando una asociación previamente establecida, sino realizando una operación activa de síntesis que crea algo que antes no existía, y que esa creatividad sintética es irreductible a cualquier mecánica asociativa.
Esa tensión entre asociación que conecta lo que ya está formado sin crear nada nuevo, y síntesis activa que produce relaciones nuevas sin derivarlas de conexiones previas. Esa tensión prefigura una de las disputas más persistentes de la psicología del siglo XX que nunca se resuelve definitivamente. Entre una psicología que reduce el aprendizaje a la formación de conexiones entre estímulos y respuestas sin necesitar apelar a procesos mentales, y una psicología que insiste en que el pensamiento humano produce genuinamente novedad sin limitarse a recombinar elementos preexistentes. Un niño pequeño que apenas comienza a hablar dice «mamá agua», señalando con el dedo sin poder formular todavía la oración completa. No esas dos palabras aisladas que parecen simple etiquetado de objetos presentes sin conectarse mediante sintaxis, expresan sin embargo una totalidad de significado que trasciende completamente lo que las palabras dicen literalmente, porque el niño no está simplemente nombrando dos entidades inconexas, sino expresando una necesidad compleja que involucra múltiples relaciones. Los adultos que escuchan esas dos palabras comprenden inmediatamente toda la complejidad que expresan sin necesitar que se formule completamente, porque la situación proporciona un contexto que llena los vacíos. Entonces el significado no está solo en las palabras, sino en la interacción entre palabras y situación. De esa observación aparentemente trivial sobre cómo funcionan las primeras palabras infantiles, contiene una intuición profunda sobre la naturaleza del lenguaje. Que el lenguaje no es solo un sistema de signos que etiquetan objetos, sino el producto más revelador de la actividad mental humana, sin el cual no habría pensamiento articulado. El análisis psicológico del lenguaje, que ocupa volúmenes enormes, propone que la oración no es una cadena de palabras asociadas que se conectan mecánicamente siguiendo reglas gramaticales, sino la expresión de una estructura perceptiva unificada que se despliega secuencialmente en palabras individuales. Cuando alguien dice «el perro persigue al gato en el jardín», no ha construido esa oración asociando primero perro con perseguir y luego añadiendo gato, sino que ya tenía la estructura completa antes de empezar a hablar, sabiendo que quería expresar un evento específico. Y las palabras individuales que pronuncia secuencialmente son realizaciones de esa estructura que existía previamente como totalidad organizada. Esa idea de que la estructura sintáctica de la oración refleja la organización previa de un pensamiento holístico que no puede descomponerse en partes independientes que se asociarían mecánicamente, influye directamente en la psicolingüística del siglo XX, que descubre que efectivamente los oyentes no procesan palabra por palabra, sino que construyen representaciones estructuradas. Los debates sobre la relación entre pensamiento y lenguaje, que siguen siendo centrales en psicología cognitiva, preguntándose si primero pensamos formando completamente el pensamiento sin palabras y luego hablamos, o si el lenguaje constituye el pensamiento desde el inicio. Esos debates reciben su primera formulación clara en el análisis del lenguaje, que propone explícitamente que hay una estructura perceptiva previa que se despliega en palabras sin derivarse de ellas. Intentas recordar qué desayunaste hace 3 días. La memoria que recuperas después de esforzarte no es una copia fiel del pasado, que se almacenó intacta esperando ser recuperada. No es sino un proceso activo de reconstrucción, donde los elementos almacenados, que son solo fragmentos sin organización, se recombinan según la estructura perceptiva presente en el momento del recuerdo que impone organización.
Entonces el recuerdo que parece recuperación es en realidad una construcción que inventa tanto como descubre. Los estudios experimentales de la memoria que se realizan durante años demuestran mediante evidencia acumulada que recordar no es simplemente recuperar una copia fiel del pasado, sino un proceso activo de reconstrucción donde los elementos que se almacenaron pueden ser muy fragmentarios, preservando solo aspectos parciales. Y esos elementos fragmentarios se recombinan durante el recuerdo siguiendo una lógica que viene del presente y no del pasado. Entonces pueden organizarse diferentemente de cómo estaban organizados originalmente. Esa naturaleza reconstructiva de la memoria explica tanto su utilidad porque permite recordar suficientemente bien para funcionar sin necesitar copias perfectas, como su fragilidad ante las distorsiones que pueden introducirse sin notarse, porque no hay forma de distinguir lo recuperado de lo inventado. La investigación distingue entre memoria inmediata que retiene contenidos durante segundos sin esfuerzo consciente porque se sostienen automáticamente mientras la atención permanece fija, y memoria duradera que requiere repetición que fortalece las huellas mediante práctica que las consolida. Y requiere también organización que conecta lo nuevo con lo que ya se conoce, integrándolo en estructuras existentes. Esa distinción entre dos tipos de retención con diferentes propiedades y diferentes mecanismos anticipa las teorías modernas de memoria de trabajo que retiene temporalmente sin consolidar, y memoria de largo plazo que consolida permanentemente. Y esas teorías estructuran toda la psicología cognitiva contemporánea. Un estímulo luminoso aumenta gradualmente su intensidad física, que puede medirse con instrumentos. Pero la sensación psicológica de brillo que ese estímulo produce no aumenta proporcionalmente a la intensidad física, sino que aumenta más lentamente siguiendo una relación logarítmica, donde cada duplicación de la intensidad física produce un incremento constante en la sensación psicológica, sin importar en qué nivel inicial se parte. Esa relación no lineal entre estímulo físico y sensación psicológica que se descubre midiendo sistemáticamente bajo condiciones controladas se hereda del programa de la psicofísica que busca establecer relaciones matemáticas precisas entre los estímulos físicos medidos objetivamente y las sensaciones psicológicas correspondientes. Ese programa que parece técnico sin interés filosófico es uno de los primeros intentos serios de construir una psicología cuantitativa que pueda expresarse en leyes tan precisas como las de la física, especificando relaciones matemáticas que permiten predecir exactamente qué sensación producirá qué estímulo. La ley de Weber que establece que el umbral diferencial es proporcional a la intensidad de los estímulos que se comparan. Y la ley de Fechner que extiende esa observación proponiendo una función logarítmica que relaciona intensidad física con intensidad psicológica. Esas leyes son el modelo aspiracional hacia el cual toda la psicología experimental debería avanzar. Pero los límites de la psicofísica que se reconocen honestamente son también los límites de cualquier intento de reducir completamente lo psicológico a lo físico. Las sensaciones simples que pueden aislarse se dejan medir con cierta precisión, porque tienen magnitudes que pueden reportarse numéricamente. Pero las experiencias más ricas, como el sentido de una frase que no puede medirse, porque no tiene magnitud que aumente o disminuya, o la belleza de una melodía que no puede reducirse a ninguna propiedad física de las ondas sonoras, esas experiencias resisten toda cuantificación.
Esa resistencia que no es una limitación temporal, sino un límite principal, es la que lleva a reconocer explícitamente que la psicología experimental necesita ser complementada por otras formas de comprensión que no aspiran a cuantificar, sino que describen cualitativamente, preservando una riqueza que la cuantificación elimina necesariamente. Estudiantes llegan a Leipzig desde Rusia, desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde todos los lugares donde alguien quiere aprender cómo debe estudiarse la mente científicamente. Esos estudiantes que pasan meses o años sometidos a una disciplina rigurosa regresan eventualmente a sus países de origen llevando el método experimental que aprendieron. Y la dispersión geográfica multiplica los laboratorios que reproducen la estructura creada originalmente, aunque eventualmente la modifiquen. El laboratorio produce entonces una generación de psicólogos que se dispersan por el mundo multiplicando exponencialmente el número de investigadores entrenados. Pero muchos de esos discípulos que fueron formados ortodoxamente dentro del sistema terminan cuestionando aspectos centrales sin limitarse a aplicar mecánicamente lo que aprendieron, sino que piensan críticamente, identificando problemas que requieren soluciones que el sistema original no proporciona. Esa capacidad de engendrar críticas productivas, que no son simples rechazos destructivos, sino transformaciones que preservan lo válido mientras eliminan lo que no funciona, es una de las señales más claras de que el proyecto tocó algo real, sin ser solo una moda intelectual. Las derivas posteriores que fragmentan la escuela original, produciendo múltiples tradiciones incompatibles, responden a límites reales del sistema. El estructuralismo extremo que desarrollan algunos intentando sistematizar los elementos de la conciencia hasta el absurdo colapsa bajo su propio peso cuando se vuelve evidente que la multiplicación de elementos no produce comprensión sino confusión. La reacción de la Gestalt que surge décadas después demuestra experimentalmente que los elementos no pueden recomponer la experiencia total, porque el todo tiene propiedades emergentes que no están en las partes aisladamente. Y el funcionalismo, que abandona completamente la pregunta por los elementos, preguntando en cambio por las funciones adaptativas, es también un hijo rebelde que aprendió del padre la disciplina experimental, aunque rechace sus objetivos teóricos. Cada una de esas transformaciones que parecen refutaciones totales es una respuesta a tensiones internas que el proyecto fundacional instaló sin resolverlas. La fragmentación de la escuela es en realidad señal de fertilidad, porque un sistema que no produce desacuerdos es un sistema que no está tocando las preguntas más difíciles. Las disputas que el laboratorio engendra estructuran la psicología del siglo XX, organizando debates que continúan sin resolverse definitivamente. El conductismo que rechaza completamente la introspección y la psicología cognitiva que restaura parcialmente la introspección aunque transformada, ambas son desarrollos de tensiones que ya estaban presentes en el proyecto fundacional que intentaba ser simultáneamente ciencia objetiva y psicología que estudia la conciencia. La carrera comienza con medicina que todos los jóvenes brillantes estudian cuando quieren dedicarse a la ciencia. La formación médica, que incluye anatomía y fisiología, proporciona una disciplina experimental que será fundamental cuando se aplique a territorios que inicialmente parecen completamente diferentes, porque estudian la mente en lugar del cuerpo.
El trabajo como asistente de Helmholtz en Heidelberg, que dura años, expone directamente a la investigación experimental sobre la frontera entre la fisiología sensorial que puede estudiarse objetivamente y la experiencia consciente que parece escapar completamente a la medición. Esa experiencia prolongada trabajando en la frontera donde lo físico se encuentra con lo mental lleva inevitablemente a preguntarse si los procesos mentales superiores podrían estudiarse con métodos igualmente rigurosos. La pregunta que emerge gradualmente es si puede haber una ciencia de la conciencia que estudie experimentalmente lo que durante siglos fue territorio exclusivo de la filosofía especulativa. La transición de la fisiología a la psicología, que ocupa años, no es un abandono de la fisiología, sino una ampliación que reconoce que la fisiología estudia los mecanismos corporales de la sensación, pero no puede dar cuenta de la experiencia consciente que esos mecanismos producen. Esa brecha entre el proceso físico que puede medirse objetivamente y la experiencia subjetiva que no puede medirse directamente es precisamente el espacio que la nueva psicología experimental viene a ocupar, sin pretender cerrarlo completamente, reduciendo lo mental a lo físico. La oportunidad de fundar el laboratorio en Leipzig llega cuando ya se tiene experiencia suficiente, habiendo trabajado durante años en fisiología experimental, y la universidad está dispuesta a apoyar proyectos innovadores, proporcionando recursos que permitan establecer una infraestructura. Esa oportunidad es el tipo de encuentro afortunado entre la madurez intelectual de un investigador que tiene un proyecto claro y las condiciones institucionales que hacen posible realizarlo. ¿Qué sobrevive cuando pasan décadas y las teorías específicas se abandonan? No sobrevive la teoría elemental que intentaba descomponer la conciencia en sensaciones y sentimientos básicos porque la Gestalt demostró experimentalmente que esa descomposición pierde lo esencial. No sobrevive la introspección como método privilegiado porque el conductismo mostró que es poco confiable. No sobrevive el voluntarismo como teoría filosófica que hace de la voluntad el centro de toda la vida mental. Pero sobrevive algo más fundamental que todas esas teorías específicas: la decisión institucional y metodológica de que la mente puede y debe estudiarse científicamente sin contentarse con especulaciones filosóficas. Esa decisión, que hoy parece obvia, fue en su momento una apuesta filosófica audaz que requirió defender contra la filosofía que reclamaba ese territorio como propio. Ni contra la fisiología que quería absorber la psicología reduciéndola a neurología. Defender la autonomía de la psicología sin subordinarla a la filosofía ni a la fisiología. Esa defensa que ocupa décadas es el legado más duradero sin el cual nada de lo que vino después habría sido posible, porque sin legitimación institucional que permite que haya departamentos de psicología, revistas especializadas y financiamiento para investigación, todas las ideas brillantes habrían permanecido como proyectos personales. Las preguntas que quedan abiertas sin resolverse definitivamente son exactamente las preguntas que la psicología del siglo XX intenta responder sin lograrlo completamente. Si los procesos mentales complejos pueden estudiarse con los mismos métodos que los simples, no si la introspección es un método válido que puede refinarse o si debe abandonarse completamente. Si la mente puede reducirse a sus elementos o si la totalidad es irreductible, y si una psicología experimental puede dar cuenta de las formas culturales más elaboradas. La psicología contemporánea que se practica en miles de laboratorios vive en la tensión que se instaló hace más de un siglo y nunca se resolvió.
entre la aspiración a la precisión científica que exige simplificar controlando variables y la fidelidad a la complejidad de la experiencia humana que resiste cualquier simplificación. Esa tensión no es un problema heredado que hay que superar, sino la condición permanente de una disciplina que tiene la ambición imposible de ser simultáneamente ciencia rigurosa que mide y predice, y humanidad que comprende significados sin reducirlos a causas.